Encontré un viejo barco pirata. Y esto es lo que sucedió después. Para comenzar, diré que me gusta salir en mi bote por puro placer. No hay nada más como las elegantes olas del mar y los sonidos de nada más que la madre naturaleza a tu alrededor. Bueno, es así hasta que te marees. Eso es. Entonces empieza a apestar un poco. No soy pescador, biólogo marino ni ningún tipo de explorador. ¡Demonios! Definitivamente no seré el último después de lo que sucedió la última vez que estuve en las aguas. Para dar un poco de contexto, soy un ganador de la lotería. Uno de los que no fue lo suficientemente tonto como para gastar su dinero dentro de los primeros 6 meses de tenerlo. No quiero decir con esto que sea una especie de fanático obsesionado con las finanzas. Sí, me gusta disfrutar de mi riqueza, pero no quiero ir por la borda y comprar una mansión de inmediato. Obviamente no daré detalles de quién soy ni ninguna información particular sobre dónde vivo, pero como nombre en clave en esta historia puedes llamarme David, algo sencillo y directo al grano. También estaré grabando y restando nombres de lugares, así como dando nombres en clave a otras personas involucradas, ya saben, por mi seguridad y por la de ellos. Un día estaba navegando a lo largo de las olas en mi pequeña lancha motora. Tenía una sonrisa en mi rostro, una caja de cervezas en la cabina y nada más que la alegría pura y absoluta corriendo por mis venas. Parecía que la vida no podría ser mejor, y con toda honestidad, realmente no podía. En un momento apagué el motor y simplemente dejé que el bote flotara. ¡Dios! Ese fue el peor error de mi vida. Miré por el costado observando toda la vida marina debajo de mí. Todo tipo de peces y crustáceos. Incluso estaba seguro de que podía ver lo que parecía ser un arrecife de coral hacia el fondo del océano. Era una belleza y una vista agradable a los ojos. Soy una persona que encuentra diversión en cosas simples como esta. Existen demasiados cínicos en el mundo. Muchas personas agregarían la frase "estos días" después de esa oración. Pero personas así han existido desde el principio de los tiempos. No es nada nuevo. Simplemente no veo el punto de hacer un gran alboroto por cosas que son insignificantes en el gran esquema del disfrute y el placer simple. Es como esas personas que intentan aplicar la lógica de la vida real a las películas de ciencia ficción o de terror. ¿Sabes quiénes son? Son aquellas personas que no le ven sentido a la vida, o los que no llaman a la policía cuando están huyendo de una criatura demoníaca de 10 pies de altura que puede torcer la realidad. Pero bueno, estoy divagando. El punto es que soy un tipo bastante simple y eso está bien para mí. No tiene nada de malo tomarse la vida como viene y querer disfrutar de los placeres básicos sin analizar cada detalle. De cualquier manera, ahí estaba yo, sentado en la parte trasera del bote con los pies en alto y una cerveza en la mano. Beber y ver cómo el océano hace lo suyo, y déjame decirte que sí, hizo muy bien lo suyo. Me tomó un minuto darme cuenta porque estaba un poco mareado. Fui envuelto en la tenue luz de las nubes de una tormenta que se formaba arriba. Muy pronto las olas comenzaron a levantarse, haciendo un poco más poderosas cada vez que las sentía pasar por debajo del bote. Me estaba meciendo violentamente mientras el bote continuaba sentado en la superficie. Me levanté pensando que probablemente era un buen momento para regresar a la costa y por extensión a la seguridad. Regresé a la cabina, me senté e intenté encender el motor para ponerme en marcha. El barco aún se movía y todo parecía estar completamente bien. Pero las olas... ¡oh, santo cielo! Las olas comenzaban a acercarse a un estado más peligroso. Incluso amenazaban con volcar completamente mi bote. Y yo estaría perdido. Así que hice lo mejor que pude para navegar a través de las duras condiciones, aunque ir demasiado rápido solo empeoraría las cosas. Pero es difícil controlarse cuando sientes que tu propia vida puede estar en juego. Sin embargo, traté de mantenerme calmado y racional. Yo quería salir ileso de esto. Si soy totalmente honesto, el miedo a quedar varado en medio del mar me aterroriza mucho más que la muerte. El agua se salpicó dentro de la cabina. Mi ropa se empapó en segundos. No mucho después de eso comencé a toser agua. Todavía traté de seguir adelante, desesperado por regresar a la orilla, pero el océano no parecía querer dejarme ir. Me mantuvo donde estaba, sacudiendo mi bote de un lado a otro y haciéndome saber que definitivamente no era yo quien tenía el control. Era el mar.
Lo que una vez fue la vista más fresca, colorida y encantadora del hábitat acuático, ahora se estaba transformando en un infierno acuático. El cielo sobre mí ahora se había oscurecido casi por completo por las nubes de la tormenta, dándole así al océano un aspecto mucho más inquietante. Eventualmente llegué a un punto en el que me di cuenta de que no sería capaz de maniobrar para salir de aquí por mi cuenta. Yo estaba mirando a mi alrededor con pánico en mi rostro. Intenté frenéticamente, estaban moviendo repetidamente como si fuera un maldito muñeco de trapo, como si solo pesara unos pocos kilos. Eventualmente fui empujado hacia adelante por la fuerza de una ola que chocó con el bote. Inconscientemente di un paso en falso, caí hacia adelante y golpeé mi cabeza contra uno de los bancos dentro del bote. Y fue así como perdí el conocimiento. No tengo idea de cómo o qué sucedió en el tiempo que estuve inconsciente, pero cuando me desperté, todavía estaba en el bote. Y todavía, obviamente, estaba en el océano. Excepto que esta vez el mar había vuelto a su estado más calmado y relajado, como había estado antes de la tormenta. El sol salió una vez más y más brillante que nunca. Sin ningún dispositivo para decir la hora o la ubicación, no es que estuviera seguro de que funcionaría tan bien aquí. De cualquier manera, no sabía cuánta luz del día me quedaba. Todavía estaba tirado en el suelo del bote, me dolía terriblemente la cabeza y me sentía un poco mareado. Estaba seguro de que había terminado con una leve conmoción cerebral por el golpe. Me tomó unos minutos luchar y gruñir para volver a ponerme de pie. Cuando miré hacia adelante, me encontré con lo que parecía ser una cueva acuática que se abría frente a mí. Estaba pegado a un terreno isleño pequeño, rocoso y áspero. Definitivamente no era algo en lo que pudieras vivir, no sin ser empalado constantemente. Estaba completamente desconcertado a cuanto a dónde había terminado. Esto no se parecía a nada que hubiera visto antes en mi área habitual. Me di la vuelta tratando de encontrar alguna otra masa de tierra o algo para estacionar el bote y salir, pero solo el océano abierto me devolvió la mirada. Todo, desde mi corazón hasta mis huesos, me decía que no entrara en la cueva. Traté de encender el motor y conducir hacia el mar, queriendo no darme la oportunidad de cambiar de opinión. Pero esta vez, el motor estaba completamente frito. El remo que había traído, en caso de que ocurriera algo así, también se había ido. Probablemente ahora esté flotando en lo largo de la superficie en algún lugar a docenas de kilómetros de distancia. Y como todo un imbécil, no había traído nada de comida además de la cerveza. No es que realmente pudieras llamar a eso comida para empezar, aunque no importaba mucho porque la cerveza que aún quedaba por beber también se había ido, ahora perdido en el vasto vacío del mar. Ahora, la cueva parecía la única opción. O tal vez solo estaba entrando demasiado en pánico. Como dije, trato de no estresarme por las cosas. Es poco saludable e improductivo, pero esto es un juego de pelota completamente diferente. El calor del sol comenzaba a afectarme. Sé que no pasaría mucho tiempo antes de que obtuviera una desagradable quemadura solar, sin mencionar el hecho de que el brillo de la luz solo aumentaba mi mareo habitual. Me estiré por el costado del bote y empujé alrededor de la mitad de mi antebrazo a través de la superficie del agua. La humedad me aliviaba de forma poco natural en el brazo, incluso estuve tentado de recoger un poco de líquido y tomar un trago, pero viendo que era agua salada, esto solo empeoraría las cosas. Agité mi debilucho brazo a modo de caricias a través del agua, usándolo como un remo improvisado para acercarme más a la entrada de la cueva. A medida que me acercaba y la luz ayudaba a mi visión, pude ver que el interior era mucho más grande de lo que había supuesto originalmente. Un brillo fluorescente se filtraba desde las olas debajo como una lámpara acuática natural. No soy un experto en la vida marina, así que no tengo idea de qué lo causaba. Pero era absolutamente impresionante. Un hermoso tono rojo claro y rosa que iluminaba el interior lo suficientemente bien como para que yo lo viera. Así que seguí acariciando mi camino hacia adelante, cambiando el brazo en el proceso ya que el inicial me escocía por la acumulación de fatiga muscular. La geometría de la cueva se hizo cada vez más abierta. La amplitud de la cueva estaba mucho más allá de lo que la entrada lo hacía posible.
La luz que sobresalía del agua ahora comenzó a cambiar a un azul más claro en lugar del rojo anterior. Iluminó las paredes rocosas y las pequeñas alimañas que viven entre las piedras que cuelgan del techo. Luego vi un objeto grande flotando en el agua más abajo en la cueva. Esa cosa puso en vergüenza mi lancha. Forcé mi cuello para mirar hacia arriba y obtener una vista completa de lo que estaba observando. Y ahí, justo ahí enfrente de mí, estaba sentado un barco, un mítico barco viejo de madera y abandonado. Tenía una bandera negra en la parte delantera y trasera como las velas, con una calavera y tibias cruzadas en el medio. Este era un genuino barco pirata bastante estereotipado, pero aún así era un espectáculo digno de contemplar. La mayoría de las velas habían comenzado a deteriorarse junto con la madera pudriéndose en muchos lugares, particularmente hacia el fondo. En este momento estaba asombrado, el pánico y la vacilación que sentía antes habían disminuido. Claramente era viejo y había estado aquí durante bastante tiempo. Se inclinaba ligeramente hacia la derecha de la cueva con un agujero en un costado que permitía que un pequeño charco de agua descansara en la cubierta inferior. Yo luché contra la fatiga y remé más cerca con ambos brazos, esta vez ansioso por encontrar lo que podría estar esperándome en la gran reliquia. Lo admito, a medida que me acercaba y la luz que provenían del agua se volvían menos potente, la nave definitivamente se revelaba con una apariencia más escalofriante. Pero por alguna razón, simplemente esto no importaba. ¿Y si encontraba un tesoro? Cosas para hacerme aún más rico de lo que ya era. Lo que una vez se sintió como una pesadilla que salió mal, ahora era una aventura estimulante y muy divertida. Finalmente llegué al agujero en el fondo del barco, dejé de remar y me puse de pie en el bote. Este se meció ligeramente debido al cambio en la ubicación del peso. Me incliné lo más que pude sin bajarme del bote, tratando de echar un vistazo al interior o al menos a lo que quedaba de él. La gran mayoría estaba vacía, una serie de telas de araña cubrían el interior. Fruncí el ceño en mi rostro. Estaba decepcionado de que aparentemente no había encontrado nada de valor. Sin embargo, cuando miré hacia la derecha y entrecerré los ojos, pude distinguir el brillo de lo que parecía ser una pequeña pieza de metal. Me incliné un poco más hacia adelante, casi tropezando y plantando cara en el proceso. Sí, si mis ojos no me engañan, era un cofre oscuro de madera. La pieza de metal era lo que supuse que era la cerradura. Me di la vuelta y miré detrás de mí. Esto para asegurarme de que estaba completamente solo. Fue entonces cuando vi una vista inquietante, pero a la vez interesante. Era un esqueleto que yacía en un trozo de roca al lado del barco. Un verdadero esqueleto real. Tenía telarañas entre los dientes y sin vida en los ojos, no quedaba ni un solo trozo de piel en esos huesos. Pero en la parte superior de su cabeza había un sombrero de pirata. Junto a su mano huesuda había una espada colocada sobre la formación rocosa. En la pequeña posibilidad de encontrar algo peligroso aquí decidí que valía la pena agarrar la espada. Con cautela me dirigí hasta la formación rocosa, me agaché y recogí la hoja grande. Brillaba en la tenue iluminación de esta sección de la cueva muy precioso. Salté de nuevo a mi bote y luego me agaché y entré en el barco, una vez más comprobando mi entorno. ¡Dios mío!, solté viendo que había subestimado cuán gruesas eran las telas de araña. Pero ahora que estaba más cerca, podía ver que esta estructura parecía estar infestada de arácnidos. Levanté la espada larga y comencé a balancearme frenéticamente, cortando tantas redes como pude, aunque fue más agotador de lo que había predicho originalmente debido a que mi brazo ya estaba fuertemente ejercido por remar. Ahora estaba escupiendo algunas de las telarañas y frotándolas de mis ojos. Una gran cantidad se aglomeró en mi cabello, con lo que ni siquiera quería empezar a lidiar. Estaba a solo unos metros del cofre. La cerradura de metal brillaba aún más que antes. Fue realmente un espectáculo para mis ojos. Vaya, veo que te has interesado en mis tesoros. Yo salté del miedo cuando escuché la voz detrás de mí. Agarré la espada con fuerza mientras casi gritaba como un animal pequeño. La voz era suave pero profunda, algo que esperarías de un anciano mayor.
Vacilante, me di media vuelta asegurándome de mantener la espada agarrada con firmeza cuando estaba a punto de mirar a los ojos a la fuente de la voz. Inmediatamente me congelé, más por confusión que por miedo, porque no había fuente, ni cuerpo, ni demonio o fantasma. Nada. Estaba incorpóreo, o eso yo creía. «Por aquí, maldito idiota», gritó ahora volviéndose claramente impaciente en su tono. Miré hacia el agujero del barco por donde había entrado originalmente. Más allá todavía veía el esqueleto sobre la roca. Aquel esqueleto de donde saqué la espada. «¿Acaso vienes por mi tesoro? ¿Eso es lo que quieres realmente? ¿Aún más riqueza de la que ya posees? Eres un hombre bastante codicioso, ¿eh? Eso está claro». Debo decir que la mandíbula o la boca del esqueleto no se movía mientras hablaba. De hecho, él no se movió en absoluto, pero ahora que me di cuenta de ello, pude rastrear la voz que venía desde el lugar donde estaba acostado. «Ajá, ¿y tú cómo carajo sabes sobre todo mi dinero?», tartamudeé intentando fingir mi confianza y enmascarar mi inquietud. El esqueleto simplemente se rió, no con la risa odiosa o malvada de un villano que gira el bigote que esperarías, sino más bien la de alguien en un club de comedia a quien le acaban de contar un chiste decente. «Vaya, para ser un hombre que ama lo fantástico, pareces bastante ignorante cuando finalmente encuentras algo así. Escuchas un hombre muerto hablando sin movimiento de mis labios ni posesión de mi carne, pero me preguntas cómo sé de tu prosperidad material. ¡Qué ridículo!». «No, eso no puede ser posible», contesté de vuelta. «Bien, vaya, veo que sigues el camino de la ignorancia, pero puedo darte acceso a las riquezas dentro de ese cofre que has estado mirando desde que llegaste. Sé que tú lo deseas más que nada». «Bueno, pero creo que soy perfectamente capaz de abrirlo yo mismo, no necesito tu ayuda», respondí girando y levantando la espada para cortar la integridad de la cerradura. Jalé hacia atrás con todas mis fuerzas y caí sobre el cofre. Mi intento de abrirlo fue inútil. La espada simplemente se había partido en dos. La mitad restante que no se había caído estaba humeando como si se acabara de ser empujada dentro de un pozo de brasas. Y para mi sorpresa el cofre estaba intacto. Me invadió una ola de alivio al saber que al menos era lo suficientemente inteligente como para no haberlo tocado con mis propias manos. El esqueleto una vez más se rió, esta vez de una manera mucho más burlona, como para reírse de mí y reírse de mi inútil intento de abrir el cofre. «Bueno, muchacho tonto, como ves, no tiene los medios para conseguir lo que quieres. Solo yo puedo ayudarte. Por eso deberías aceptar y escuchar mi propuesta. Piensa en algo más grande que lo que has visto y oído. Ábrete a nuevas posibilidades». Me di la vuelta para mirar la pila de huesos inmóviles una vez más. La frustración y la malicia ahora superaban mi miedo. «Ah, entonces si eres tan inteligente como dices, entonces ábrelo. No eres más que un cadáver en descomposición. No tengo ninguna razón para estar asustado en primer lugar», le grité al esqueleto dejando caer la última mitad de mi espada. De repente, una fuerza invisible me arrojó contra una pared opuesta al cofre. Mi cuerpo no podía avanzar ni luchar contra él por mucho que lo intentara. Estaba atrapado ahí, clavado contra la pared por medios sobrenaturales. «Eres divertido, muchacho, pero te aconsejaría que no sobrepases tus límites. Yo no soy ninguna figura benévola. Si continúas molestándome, tendré que matarte, ¿de acuerdo?». La fuerza solo me comprimió más contra mi cuerpo, amenazando con aplastarme los huesos y aplastarme como un panqueque humano. «¿Te queda entendido?». El esqueleto volvió a preguntar, esta vez con mucha más apatía. Al decir eso, ya estaba tratando de adivinar mi respuesta. «Sí, claro». Tosí ahora comenzando a tener mi flujo de aire restringido. Finalmente la extraña entidad me liberó. Rápidamente caí al suelo, raspando ligeramente mis manos y rodillas en la madera. Tosí unas cuantas veces más pasándome las manos por la garganta para sentir algún daño. «Ahora que recuerdas cuál es tu posición en este lugar, te preguntaré por última vez.
¿Quieres que te dé el acceso al tesoro que buscas mientras pagues mi precio o simplemente quieres morir? Pero, ¿cuál es ese precio? Yo pregunté levantándome de nuevo sobre mis dos piernas. Tropecé hacia atrás mientras luchaba por mantener el equilibrio. Bueno, el precio es que yo no puedo decirte cuáles serán las consecuencias. Aparecerán en algún momento, eso es seguro. Pero nada de lo que haga te afectará directamente. Dependiendo de tu perspectiva, todo pasará sobre tus decisiones y elecciones. Las consecuencias ocuparán la forma en que tú te ocupas de tus asuntos. Pero, ¿por qué haría un trato cuando estás siendo tan vago con los términos? ¿Qué quieres? ¿Mi alma o algo así? El esqueleto se rió distraídamente. No, nada de eso. A mí no me importa ni un carajo tu alma. Sé que en el momento en que viste ese cofre supiste que casi nada te impediría obtener lo que hay adentro. Eso fue hasta que yo te hice ver la realidad. No eres un cerebro criminal, un dictador cruel o un gobernante malvado. Pero hijo, tampoco eres un santo. Tus valores no son de los más espirituales. Tanto tú como yo lo sabemos muy bien. Todos tus problemas financieros ya desaparecieron hace mucho tiempo. Imagina lo que tú puedes hacer con esta riqueza. Y visto que eres un hombre material, eso te atrae como un cadáver fresco atrae a un carroñero. Por difícil que sea admitirlo, él tenía razón. Me gustaba el dinero. Por mucho que salga al océano y disfrute de la vista del agua y la simple belleza de la naturaleza, los artículos de valor monetario siempre serán lo que más me importe. Pero todavía no estaba muy convencido de lo que él proponía. ¿Y cómo sé que no estás jugando conmigo, eh? He visto este tipo de cosas en las películas todo el tiempo. Hay una maldita trampa en alguna parte. Siempre la hay. Continué sorprendido por lo cínico que estaba sonando en mi discurso. A pesar de mi desdén por la gente de esa naturaleza, estaba empezando a sonar como ellos. Pero quiero decir, ¿quién no estaría en este escenario? ¿Tú qué harías? Lo que te he dicho es lo que se te dará. Nada viene gratis y se espera a su escepticismo. Pero sé que eres un hombre que ama vivir sin cuestionar. Eso lo haces para experimentar tus días sin problemas ni desafíos, ¿no es así? Sí, creo que sí, contesté sintiéndome un poco humillado. Entonces, ¿qué estás esperando? Todo lo que necesitas hacer es decir las palabras. El esqueleto insistió. Tienes que decir esa palabra. Yo acepto. Una exhalación lenta escapó de mi boca. Mis ojos se lanzaron entre el techo y el suelo mientras mi cerebro se iluminaba con la contemplación. Algo me dijo que tal vez debería realmente escucharlo de cualquier manera. Por tonto que parezca, él conoce las montañas más que yo, ¿no? Voy a morir algún día de cualquier manera, así que ¿por qué no aumentar mi fortuna y disfrutarla durante las próximas 5 décadas que me quedan en la Tierra? Si no me hará daño, entonces, ¿qué es lo que realmente tengo que perder? Sí, yo acepto, dije finalmente confirmando. Miré al esqueleto directamente a esos huecos ojos. Inmediatamente escuché el clic de la cerradura en el cofre. Un crujido bajo resonó a través del barco mientras abría lentamente para revelar su contenido brillante, más brillante y fascinante. Había oro, rubíes, diamantes, esmeraldas. Ahí había todo tipo de metales preciosos y joyas. Era la cosa más fascinante que jamás hubiera visto, más que la exótica entrada a la cueva. Me volví hacia la entidad esquelética para darle las gracias, solo para ver que ya había desaparecido por completo, así como las dos mitades de la espada. Yo me agaché para comenzar a disfrutar del tesoro, solo para marearme tan pronto como mis manos se acercaron a las joyas. Fue poderosamente abrumador, como si alguien me obligara a tomar pastillas diseñadas específicamente para sentir que el mundo se estaba derrumbando como un vaso. Traté de mantener mi equilibrio golpeando el costado de mi cuerpo contra la madera del barco y viendo que no tenía nada a lo que agarrarme. Muy pronto mi visión se volvió borrosa y mi cerebro no pudo soportarlo más. Poco a poco sentí que todo el mundo se desvanecía mientras todo se volvía negro y perdía el conocimiento por segunda vez. Cuando volví en mí, estaba devuelto en mi habitación en casa.
Preguntar cómo llegué hasta acá parecía una tontería en ese momento, teniendo en cuenta lo que había ocurrido hasta ahora. Así que me quedé ahí acostado, limpiándome el sudor de los ojos y tratando de buscar el cofre o una señal de mi ahora mayor riqueza. Mi conmoción cerebral también parecía haberse superado, lo cual fue una buena ventaja. Emocionado, me levanté, rebusqué en mi armario, miré debajo de mi cama y revisé todos mis cajones. Después de inspeccionar la habitación y no encontrar nada, comencé a asumir de inmediato que podría haber sido engañado. Me golpeé en la frente por ser tan estúpidamente tonto, pero la cosa es que me sentía diferente a como me sentía en la cueva. Esta vez mi proceso de pensamiento se sentía mucho más claro y conciso. Las decisiones, la lógica y el pensamiento crítico básico estaban más al frente de mi mente. Algo en esa cueva se metió en la cabeza como si fuera una droga. Yo no era mi yo habitual. Tal vez el esqueleto me había hecho algo. Manipuló y dobló mi estado mental, haciéndome estar más abierto a las sugerencias. Y justo cuando estaba a punto de colapsar por el estrés, apareció una notificación en mi teléfono mientras estaba al lado de la cama. Era de mi banco y déjame decirte que mi estado de ánimo cambió rápidamente cuando leí los detalles. Mi saldo, que ya era tremendamente alto debido a mis ganancias de lotería, ahora habían aumentado más de 4 veces su monto original. Y aunque en la mayoría de las situaciones el banco levantaría las cejas ante un gran cambio repentino en los fondos como ese, lo más probable es que no se aplicara en este escenario. Esto debido a la forma anómala en que llegó ahí en primer lugar. Además dijo que nada me afectaría directamente. Y esto fue así. Entonces hice lo que cualquiera haría después de algo como esto. Fui de compras y no me refiero a una locura de gastos en la que gasto todo el dinero, como he dicho antes. Yo nunca gasto de más, pero esta era una oportunidad para darme un capricho. Lo primero que compré fue una pantalla plana para mi nueva sala de estar. Vivía solo y no tenía nadie de quien preocuparme, especialmente de niños que podrían terminar rompiéndola. La señora del mostrador que había llamado casi parecía tan feliz como yo. Conversamos mientras un par de empleados ataban la cosa a un carro de plataforma para llevarla a mi auto. Vaya, hiciste una muy buena elección, hijo. Estoy seguro de que a tu familia le encantará ver sus películas favoritas en esa cosa. Ella sonrió. Oh, vaya, gracias señorita, pero en realidad estoy solo en este momento. Respondí sin muchas emociones. Seré honesto, ella era linda. No como una supermodelo o una dama exagerada y curvilínea sin imperfecciones, pero definitivamente era linda, atractiva. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo completamente por su complexión femenina. Tenía un par de ojos de color chocolate que estaban debajo de su frente. Oh, claro, bueno, todos merecen darse un capricho de vez en cuando, ¿no lo crees? Ella puntuó agarrando un marcador y escribiendo algo en mi recibo. Ella se inclinó sobre el mostrador y me lo entregó en el lado opuesto hacia arriba. Rápidamente le di la vuelta para encontrarme con la vista de su número de teléfono. Por cierto, me llamo Hailey. Ella se rió señalando la etiqueta con su nombre en su camisa. Bueno, realmente no se supone que debería hacer esto, pero si alguna vez quieres verme cuando esté libre y no con este horrible uniforme, tal vez podrías llamarme. Yo llego a casa alrededor de las 6. Hailey, pensé, volviéndome para seguir a los muchachos que conducían el carrito de plataforma hacia mi auto. En el pasado el romance nunca había sido un interés importante para mí. Sí, tuve una buena cantidad de aventuras amorosas, mujeres yendo y viniendo por aquí y por allá. Pero el compromiso y una relación genuina definitivamente eran ajenos a la forma en la que había vivido mi vida hasta este momento. Yo disfrutaba de mi independencia y no de tener que compartir mis bienes. Eso pensé con todos estos eventos extraños, horribles y emocionantes que me estaban pasando últimamente. ¿Debía probar algo nuevo? Después de todo, ¿qué podría salir realmente mal? No esperaba que sucediera mucho, pero tal vez un par de citas no serían tan malas. Así que fui a casa esa noche, configuré la televisión y la conecté con mi cable. Lo primero que hice fue ver las noticias de la noche, queriendo obtener una muestra de cuán crujiente estaba esta cosa fuera de la tienda.
Es cierto que solo lo vi durante unos breves segundos antes de sacar mi teléfono para llamar a Hailey. Eran las 8:07 p.m. Ella ya habría llegado a casa hace unas 2 horas y quería llamar ahora antes de que fuera demasiado tarde y se fuera a la cama. Después de marcar me encontré con 4 timbres y luego un mensaje de correo de voz grabado, así que lo intenté una vez más, solo para obtener exactamente el mismo resultado. Debe estar ocupada. Eso es lo que pasó por mi cabeza todo el camino hasta que escuché la voz del reportero de noticias que venía de mi nuevo televisor. Y en otra noticia, un trágico accidente en la autopista se ha cobrado la vida de 2 desafortunados conductores. Robert Kendling, de 34 años, y Hailey Anderson, de 27. Actualmente se desconoce la causa original de la colisión. Sin embargo, habrá más detalles disponibles a medida que pasen las horas. ¡Carajo! Eso fue una loca coincidencia. Sí, es así como traté de racionalizarlo. Nada más 2 personas con el mismo nombre. Es decir, hasta que aparecieron en la pantalla las fotos de los 2 conductores. Uno era el tipo a quien por supuesto no reconocía, pero cuando miré ligeramente a la izquierda estaba Hailey. La Hailey con la que había estado hablando hace unas horas. Ella se había ido arrebatada de la vida en un abrir y cerrar de ojos y no había nada que pudiera hacer al respecto. Yo no estaba angustiado. No me eché a llorar y ni siquiera solté una lágrima. Claro, estaba desanimado, pero por Dios, hombre. Mi área principal de pensamiento era de confusión. Cosas como esta simplemente suceden, supongo. La vida es simplemente impredecible. Tiré el recibo en el que había escrito su número de teléfono a la basura. Yo sentí lo mismo que tirar unas viejas par de baterías agotadas. Simplemente ha perdido por completo su propósito. El resto de mi velada y por extensión noche fue bastante inquietante después de enterarme de lo que había sucedido. Tomé mi cerveza de la nevera y pensé en volver a mi lancha al día siguiente, solo para recordar que ya no la tenía y que probablemente tendría que comprar una nueva. Sí, excelente. Era justo lo que necesitaba. Comprar otra maldita lancha. ¿Quizás un yate? El esqueleto pudo devolverme un cofre del tesoro lleno de joyas, pero no mi maldito bote. Me quedé dormido en el sofá esa noche. La botella de cerveza vacía descansaba sobre mi pecho mientras los pájaros cantaban afuera. Ese día pensé que intentaría levantarme el ánimo instalando un poco más que mi nuevo televisor, pero solo me sentí patéticamente letárgico tumbado y navegando de un canal a otro. No encontraba nada que llamara mi atención. Así que esta vez hice un viaje al bar. Pensé que tal vez un poco de alcohol combinado con un poco de ver a algunos imbéciles hacer tonterías podría ayudarme a poner mi cerebro en algún lugar mejor. Ese lugar no era nada del otro mundo y honestamente había mejores lugares para visitar en mi ciudad, pero no importaba porque este bar en particular era con lo que personalmente me sentía más cómodo y acostumbrado. Los hombres gritaban en cada tiro durante su juego de billar, estallaban peleas todo el tiempo y los cantineros siempre estaban molestando a alguien por romper cosas. Todo aquí era entretenimiento realmente divertido y agradable para mí mientras bebía mi licor. Sin embargo, había un cantinero en particular con el que conectaba un poco más. Su nombre era Max. No sabía mucho sobre él aparte de su primer nombre y el hecho de que realmente le encantaba ir a cazar. Él lo mencionaba al menos una vez cada vez que profundizábamos en la conversación. Era irritante pero tolerable. «¡Hey! ¿Qué estás haciendo, David?», saludó cortésmente cuando me senté en el taburete. Una sonrisa amistosa se extendió por su rostro. Yo simplemente asentí con la cabeza antes de responder. «Oye amigo, ¿te importa si tomo un trago del buen bourbon? Realmente no tengo ganas de hablar tanto hasta que me haya relajado un poco». Max levantó una ceja mientras se giraba para agarrar una botella. «¿Ah, semana larga?», preguntó mientras yo disparaba mis ojos hacia el mostrador. Yo golpeé un par de dedos contra el mostrador tratando de determinar cómo debería responderle. Mis uñas golpearon contra la madera con cierto ritmo. Dejé de tocar y me encontré con el sonido del silencio, como si todos en el bar hubieran decidido simultáneamente jugar un juego de ¿quién podría ser el más silencioso? Yo levanté la vista preguntándome qué había causado toda la conmoción y las bromas que se detuvieron tan repentinamente. Eso era extremadamente inusual en este lugar. «Sí, ha sido una semana larga, ¿no es así, David?»,
dijo una voz familiar pero escalofriante en un susurro tan fuerte pero sutil. Yo levanté la cabeza como una paloma enloquecida, y ahí, detrás de la barra, estaba el esqueleto de la cueva, esta vez de pie y en movimiento. Podía ver la mayoría de los vasos y las botellas de alcohol a través de los huecos en sus ojos. Aparentemente todos los demás habían desaparecido del bar. Solo estábamos él y yo. El esqueleto me miró fijamente, a pesar de que carecía de carne, cejas u ojos. Me di cuenta de qué tipo de mirada me estaba dando. Era una mirada de intriga y curiosidad, provocadora y despiadada. ¿Qué? ¿Tú qué estás haciendo aquí?, dije levantándome del taburete y dando un paso hacia atrás. El esqueleto se inclinó sobre la barra, colocando sus dedos huesudos sobre el mostrador mientras reía. Parecía completamente tranquilo, como si yo fuera el raro. ¿No es claro? Estoy aquí simplemente para ver cómo estás, David. Para ver cómo te está tratando la vida. Puedo ver que ya has usado tu mayor riqueza una vez hasta ahora. ¿Puedes dejarme solo?, respondí. Solo quiero tomar un maldito trago. El esqueleto golpeteó los dientes con irritación, levantó su dedo índice sin piel y señaló el taburete en el que estaba sentado anteriormente. Toma asiento, David, tranquilízate, no lo olvides, yo hago las reglas aquí, tú no. Así que hice lo que me dijo con un suspiro reacio. Una vez más, la sensación de confusión genuina se abre camino en mi mente. Oye, tengo una pregunta, dije juntando mis manos y manteniendo mis ojos fijos en la caja torácica hueca del esqueleto. Lo sé, vamos muchacho, dilo en voz alta, bromeó. ¿Hailey tuvo algo que ver con este trato?, yo consulté. ¿Hiciste eso solo para molestarme? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? El esqueleto simplemente se cruzó de brazos. Como dije anteriormente, no hago nada que afecte los resultados de tus circunstancias. Tus elecciones son tuyas desde el momento en que recibiste la fortuna. Tal vez haces algo diferente o tal vez no, pero cómo termina todo esto depende de ti. Tendrás que aprender y encontrar la solución por tu cuenta. Yo solamente me limitaré a observar y ver cómo progresas. Había una parte de mí en ese momento y ahí golpeando, clamando por mis pulmones para permitirme gritar y gritarle que ya quería que este trato terminara. Yo quería que acabara antes de que algo peor sucediera, pero me di cuenta de que esto estaba lejos de terminar. Este era solo el principio, pero de antemano sabía que había aceptado los términos y que no me permitiría retractarme. No ahora y tal vez nunca. Dejé que mi mirada cayera hacia el suelo, apretando mis manos en puños sobre el mostrador. No mostré nada más que frustración frente a un ser que podría matarme con solo agitar su dedo. Sin pensar, rápidamente levanté la cabeza y grité. Deseaba alguna forma de sentir, algún tipo de poder o algún tipo de control. Cualquier cosa más allá de lo patético que me sentía sentado ahí impotente. ¡Ya! ¡Déjame salir! Cuando registré el área frente a mí, el esqueleto ya no estaba. El escenario fue reemplazado por un Max muy confundido y ligeramente asustado. Me estaba mirando como si fuera un paciente mental que hubiera acabado de escaparse del hospital. Estaba empezando a preguntarme si ese era realmente el caso en este momento, si ya estaba enfermo. El resto del bar giró la cabeza reflexionando sobre qué era lo que acababa de gritar como un maníaco. ¡Auch, hombre! Nadie dijo que tenías que quedarte. Supongo que cambiaste de opinión por este bourbon. Max preguntó alcanzando un vaso de chupito. No, lo siento, supliqué. Sí, dame un maldito bourbon. Simplemente hay muchas cosas que suceden aquí en mi cabeza, ya sabes, dije señalando con un dedo hacia mi frente. Max siguió sirviendo la bebida diciéndome que estaba bien y que yo estaba bien mientras no siguiera haciéndolo. Rápidamente bebía el trago. Tenía la cantidad justa de potencia que necesitaba. Podía sentirlo deslizándose por mi esófago hasta mi estómago. Me senté un poco después reflexionando, principalmente viendo a los muchachos en la mesa de billar discutiendo primitivamente sobre cosas triviales. Sí, fue muy divertido.
Una sonrisa emergió cuando sentí que me relajaba. Estalló una pelea que provocó que Max y un par de camareros intervinieran y la disolvieran. El bar cerraba temprano esa noche, así que no pude quedarme tanto tiempo como esperaba. Cuando fui a casa, conduje irresponsablemente, incluso después de un par de tragos de más. Y aunque había llegado a mi residencia ileso, tuve casi un percance cercano con una camioneta en una intersección cerca de mi casa. Me quité los zapatos y perezosamente me desplomé en mi sofá para encender la televisión, esta vez optando por ver un partido en lugar de las noticias. De hecho, me mantuve alejado de todos los puntos de venta de noticias, incluso en internet durante toda la noche, aunque una pesadilla ocurrió en algún momento después de que me había quedado dormido. Era realista, demasiado realista para ser un sueño ordinario. Era como si alguien hubiera colocado un disco de Blu-ray dentro de mi cabeza y presionado play. Estaba solo en medio de lo que parecía ser un bosque en las últimas horas de la noche. Unos 50 metros frente a mí había un claro entre los árboles. Yo corrí hacia él sin pensar, sin procesar. Simplemente corrí hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Las sombras de los arbustos y árboles me envolvieron mientras corría. No había sonidos, ni siquiera el crujido de las ramas debajo de mis pasos. No, este era un completo y absoluto silencio. Llegué al claro y ahí estaba. Era el cofre del tesoro de la cueva. Esa pequeña cerradura de metal brillando en la noche mientras me miraba fijamente. Estaba invitándome a ser abierto. Yo me acerqué con entusiasmo, frotándome las manos como si intentara encender un fuego con ellas. Cada paso que daba solo aumentaba mi entusiasmo y alegría. Extendí con cuidado una mano hacia el cofre. Mis dedos estaban a solo unos centímetros de hacer contacto con la cerradura. Podía sentir mi cuerpo temblando de alegría y mi mente corriendo con fantasía tras fantasía. Y luego, el esqueleto salió repentinamente del cofre, envolviendo sus dedos huesudos alrededor de mi garganta y apretando lentamente mi tráquea, como si fuera una lata de refresco. Él me miró a los ojos, la estructura de su mandíbula se movió mientras intentaba sonreír. Soy de lo que tan desesperadamente quieres deshacerte. Afirmas que eres más que yo. Sin embargo, cada vez que tienes la oportunidad de dejarme ir, nunca lo haces. Nunca me desterrarás de tu vida. No, yo estoy atrapado contigo para siempre. Ya soy parte de ti y siempre lo he sido. He sido parte de ti a partir de la infancia. Si no tienes cuidado, te seguiré hasta la muerte e incluso más allá de eso. Entonces, con su mano libre, el esqueleto lo lanzó hacia mi estómago, atravesando mi tejido y mi carne. No grité ni hice ningún movimiento. Me quedé ahí mientras él me abría el estómago. «Mira hacia abajo, idiota», exigió, retrayendo su brazo dentro de mis entrañas. Yo hice lo que me dijo y lancé mis ojos hacia abajo. Derramado en el suelo no había sangre. Tampoco habían intestinos o cualquier tipo de cosas. Todos eran dólares. 1, 10, 50, cientos. Todos salían de mi estómago ahora desgarrado, junto con joyas, diamantes, rubí y esmeraldas por igual. Todas las riquezas que un hombre podría desear. Fue entonces cuando me desperté con un sudor frío. Mi respiración era pesada como un toro y mis ojos estaban frenéticos recorriendo la tenue iluminación de mi sala de estar. No había nada más que la televisión de pantalla plana como fuente. Me temblaban las manos. Las cortinas de las ventanas de mi sala estaban completamente abiertas. Me hacían sentir como un blanco fácil en mi propia casa. Rápidamente me levanté y corrí hacia la tela de color rojo con la intención de cerrarlos de golpe, pero no antes de echar un vistazo hacia afuera. Al otro lado de la calle, ahí estaba él, el esqueleto, quitándose el sombrero de pirata hacia mí mientras me saludaba lenta y burlonamente. Sabía que no me haría daño directamente ni intentaría nada conmigo, pero la forma en que me miraba desde el otro lado de la calle, la forma en que esa mano huesuda se movía en el aire mientras saludaba de lado a lado, hizo que mi estómago se revolviera como mantequilla, sin mencionar sus dientes. Oh, no, estos se veían aún más monstruosos debido a la falta de encías. Esto desencadenó todas las campanas de alarma primarias dentro de mí. Sin embargo, una parte deseaba que él mismo me matara y terminara de una vez con todo esto.
Estoy bastante seguro de que el dicho "hay destinos mucho peores que la muerte" son reales. Cerré las cortinas por completo, rompiendo nuestro contacto visual. Aunque uso el término contacto visual vagamente, traté de alejarme, subir a mi habitación y tirar las cobijas para encogerme como un niño pequeño. Este juego mental psicológico era mucho peor que cualquier dolor o castigo físico. Tomaría la sala de calderas del mismo infierno por esto. Dijo que no haría nada para dañarme directamente. Supongo que solo se refería físicamente. Eventualmente me quedé dormido esa noche. Casi me cambio al cristianismo solo para agradecerle al Señor que no volví a tener otras de esas pesadillas olvidadas por Dios. Pero eso no significaba que dormí bien. ¡Oh, no! Se sentía como si mi cama hubiera sido arrastrada por un furioso tornado durante la noche. Fue una lucha intensa salir de la cama, pero finalmente me las arreglé. Decidí volver al bar esa mañana, tomar todo lo que quisiera, pero la mayoría de la gente común haría algo similar. Tomarían todo para escapar de su propia mente, así que yo no haría lo mismo. Cuando llegué no habían coches en la carretera, no habían bicicletas y solo habían coches de policía. La cinta amarilla de la escena del crimen estaba enrollada alrededor de los bordes de una ventana rota. También la puerta principal había sido aparentemente forzada. Salí de mi auto con la boca histéricamente abierta por lo que estaba viendo. Una mujer oficial se me acercó con la mano izquierda extendida frente a ella. «Oh, wow, señor, por favor, voy a tener que pedirte que retrocedas», dijo. «¿Pero qué carajo sucedió aquí?», insistí. «Me temo que fue robo a mano armada. Un par de sospechosos intentaron entrar en la caja fuerte de la oficina del propietario. Lamentablemente, uno de los cantineros trató de detenerlo y recibió un disparo mortal. ¿Es usted un miembro de la familia o pariente del señor Max Ivory?». Yo me congelé sin palabras. Una vez más no lloré. No me derrumbé ni lo lamenté. Simplemente estaba confundido. Esta vez con más intensidad que la anterior. ¿Por qué Max? ¿Qué podría haber hecho que mereciera su sombrío destino? «¡Hey, señor!». La oficial chasqueó los dedos. «¿Se encuentra usted bien?». Yo salí de mi trance, miré por encima de su hombro y me concentré en la propiedad dañada. «Ah, sí, perdón, ya me iré». Y por primera vez desde ayer revisé mi teléfono mientras caminaba de regreso a mi auto. Las consecuencias de mi ignorancia estaban ahí expuestas justo enfrente de mí en una simple notificación. El titular decía: «Disparos en un incidente de robo a mano armada en un bar local en la calle. Se confirma la muerte de un cantinero de 42 años. Ahora sé que esto tenía algo que ver conmigo. Sí, tenía que ser así. Habían demasiadas coincidencias y las cosas no cuadraban. Regresé a mi auto y me fui esta vez sin destino, sin lugar en mente y sin ruta establecida. Simplemente conduje por donde las carreteras decidieron llevarme. Carreteras principales, secundarias, barrios, centro de la ciudad, no me importaba. Solo quería estar con mi propia cordura. Quería desesperadamente saber qué era. ¿Qué hice para que esta gente muriera? ¿Por qué fue? ¿Fue porque hablé con ellos? ¿Dije algo incorrecto o no usé algún tipo de gestos específicos? No, tenía que haber alguna forma de averiguarlo, alguna pista o detalle que se me había escapado. Sabía que el esqueleto tenía la respuesta, pero me lo ocultaría por las retorcidas razones que tuviera. En mi viaje sin rumbo, finalmente me detuve en un acantilado que caía al océano. El camino pavimentado se detuvo a unos 60 pies antes del borde. El acantilado en sí tenía unos cientos de pies de altura. Las olas de viento se rompían y chocaban con las rocas puntiagudas de abajo. Salí, agarré una piedra de tamaño decente cerca de la puerta del lado del conductor y la sujeté con fuerza mientras caminaba hacia el borde. El océano parecía mucho más vasto, mucho más grande que el nivel del mar. Realmente no te das cuenta del alcance completo hasta que estás muy por encima de él de esta manera. Pero ese no era el enfoque, no por el momento. Oh, no. Pisoteé mi camino hasta el mismo borde del acantilado, solo un paso o dos más y caería directamente en picado hacia la muerte horrible, pero rápida.
Apreté la piedra una última vez antes de retroceder y tirarla por el acantilado. Mis ojos siguieron la piedra, observándola perder su impulso y caer en picada hacia el océano. El chapoteo fue completamente insignificante cuando rompió la superficie del agua. ¿Dónde carajos estás?, grité, amenazando con reventar mis propias cuerdas vocales con la fuerza de mi volumen. ¡Muéstrate! ¡Regresa, maldito cobarde! He tenido suficiente. Ya no lo soporto más, dije bramando. No llegó ninguna respuesta de ningún tipo, ningún cambio de escenario, sonidos extraños o el propio esqueleto. Todo frente a mí era tan normal como podía serlo. Él no iba a aparecer. Me pregunté si había decidido abandonarme, dejándome ahogar en el caos de mi propia mente. Lo que una vez fue la psique de un tonto despreocupado que tuvo suerte, ahora estaba siendo aplastado por las consecuencias de actuar en mi dichosa ignorancia. Todo lo que pude hacer fue mirar directamente por la ventana delantera en mi camino de regreso a casa. El cielo se nubló durante todo el viaje. La ciudad se sentía sin vida desde mi perspectiva, a pesar del hecho de que había una multitud de autos y peatones ocupados en sus asuntos. Me acosté en mi sofá y saqué mi teléfono de mi bolsillo. Comencé a investigar la historia con la barra para averiguar más detalles. Sin embargo, cuando busqué el nombre de Max, la familia de Max había creado una página de donación. La intención era utilizar el dinero para pagar un bonito funeral y un ataúd para Max. Ciertamente no lo conocía bien, pero por una vez, solo por una vez, pensé que debería hacer algo diferente con mi dinero. Tal vez esa era la solución a este problema. Hailey, Max, ¿quién podría ser el siguiente? No podría tener otra gota de la sangre de otra persona en mis manos. Todo ha sido una prueba este tiempo, para demostrar lo poco que me preocupo por mi prójimo cada vez que gaste la fortuna adicional de manera egoísta. Algo malo le sucederá a quien lo acepte, y tendrá que vivir con la culpa de saber que sus acciones egoístas están causando daños a los demás. Terminé donando $30,000. Honestamente debería haber sido más, mucho más, pero había algo más que necesitaba hacer también. Busqué el nombre de Hailey Henderson, pero no aparecieron páginas de donaciones. Entonces, en cambio, dejé una donación anónima. Realmente esperaba estar haciendo lo correcto. No merezco el crédito por ello de cualquier manera, ni siquiera un poco. Con el rabillo del ojo vi al esqueleto parado en la parte trasera de mi sala de estar, con los brazos cruzados y la cabeza inclinada hacia mí. «Así que parece que finalmente has aprendido, David», anunció sonando genuinamente impresionado. «Vete a la mierda, solo déjame en paz», dije dejando mi teléfono en el sofá a mi lado y poniéndome de pie. «Oh, confía en mí», dijo el esqueleto antes de levitar directamente del suelo. «Se me acabó el tiempo, he cumplido mis propósitos, así que ahora puedes servir los tuyos». Retrocedí un paso cuando casi chocó contra el techo. «David», él continuó, «no gastarás un centavo más de esa fortuna en ti mismo. Se utilizará para ayudar a aquellos que no puedan ayudarse a sí mismos. De lo contrario, tú serás testigo de primera mano de las consecuencias de tu codicia. Y la próxima vez no serán otros. Oh, no, serás tú. No confundas que te enseñé una lección con benevolencia». Yo abrí los puños y miré hacia el vacío mientras escuchaba su grandioso monólogo. Yo entiendo», dije débilmente, aceptando la profecía de su declaración, sabiendo que tenía razón una vez más. «Todo este tiempo fui yo, David. Te he echado el ojo desde hace mucho tiempo. La tormenta en el océano, por ejemplo, ¿realmente pensaste que tropezarías con la cueva y fue un accidente al azar?» Hubo una pausa de un silencio espeluznante por un momento entre nosotros dos. «Ahora, David, ve», él demandó. «Cumple con tus nuevos deberes. He terminado contigo a menos que, por supuesto, dejes que tu codicia dirija tus elecciones. Entonces, será la última vez que me veas, pero yo no seré el que acabe con tu vida. Oh, no. El universo se encargará de eso, tal como lo hizo con la señorita Hailey y el señor Max. Y dudo que quieras dejar tu forma de muerte al azar. El universo puede ser bastante cruel». Antes de que pudiera dar mi respuesta, todas las luces de la sala de estar comenzaron a parpadear violentamente.
solo para que tiempo después vuelva a la normalidad después de unos breves segundos. Y una vez que lo hicieron, el esqueleto se fue. Desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Y por primera vez en toda mi vida, ya sé qué hacer ahora. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.